Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de focos. El foco de la semana es Venezuela. El pasado 23 de enero, Juan Guaidó, diputado presidente de la Asamblea Nacional, Congreso electo popularmente en 2015, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, con base a artículos de la Constitución. 13 días antes, Nicolás Maduro había tomado posesión también como presidente, con base a los resultados de las elecciones de mayo de 2018. Comicios que no fueron reconocidos internacionalmente. Para analizar el significado de estos hechos hacia una salida a la crisis venezolana, enlazamos hasta la capital, Caracas, con Luzmely Reyes, prestigiosa periodista y directora del medio independiente Efecto Cocuyo. Bienvenida, Luzmely. Muchas gracias, Andrés. Bien, ¿cómo se llegó a esta situación en que dos presidentes, Maduro y Guaidó, afirman detentar el poder ejecutivo en Venezuela? Mira, para entender esto hay que remontarse a los años 2016, el 2018. En el 2016, cuando el propio gobierno venezolano desconoce, haciendo varias triquiñuelas, desconoce el triunfo mayoritario de la oposición a la Asamblea Nacional. Y luego, a raíz de allí, en el 2017, viene una ruptura del orden constitucional con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que se quiere tomar las competencias de la Asamblea Nacional. Inicia toda una serie de manifestaciones en donde a jóvenes venezolanos durante 4 meses de manifestaciones. Se abre un proceso de diálogo que fue cuestionado y que no llegó a ninguna parte, y finalmente en enero del 2018 Maduro adelanta las elecciones presidenciales. Estas elecciones se llevan a cabo el 20 de mayo del 2018. Fueron elecciones que además no fueron reconocidos sus resultados por la Unión Europea ni por una gran cantidad de países latinoamericanos, porque esas elecciones no cumplieron con los parámetros de integridad. Maduro dice que estas elecciones sí son válidas, el CNE las da por válidas, y entonces inicia un nuevo periodo constitucional que es el 10 de enero pasado. Pero resulta que, de acuerdo con algunos juristas en Venezuela, ese periodo constitucional es una usurpación. Que Maduro esté en ese cargo es una usurpación, porque esas elecciones no fueron válidas. Es decir, la legitimidad y la legalidad de Maduro cesa, de acuerdo con estas interpretaciones, el 10 de enero. Entra en juego la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional es el único poder reconocido internacionalmente, porque su origen es el voto popular. Fueron 14 millones de venezolanos los que lo votaron en el 2015. La nueva directiva de la Asamblea Nacional tiene que juramentarse cada 5 de enero, y en ejercicio de las competencias que le da la Constitución, pero además en el ejercicio de una atribución que establece un artículo de la Constitución sobre la capacidad que tiene cualquier persona de restaurar la Constitución una vez que esta ha sido violada. Entonces, sobre la base de esto, Juan Guaidó y la directiva de la Asamblea Nacional inician toda esta estrategia de la juramentación y de confrontar a Maduro para exigirle el cese de la usurpación, el establecimiento de un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres y plurales en Venezuela. Ahora bien, no obstante el respaldo nacional a la oposición expresada en la elección de la Asamblea Nacional en 2015 y en la demostración en la calle del 23 de enero pasado, además del respaldo internacional, Guaidó no cuenta actualmente con el control de las Fuerzas Armadas ni de ninguna de las instituciones para poder gobernar. ¿Cómo podrá gobernar y estabilizar la situación nacional y conducir al país a elecciones libres y transparentes para elegir al próximo presidente de la República de Venezuela? Creo que ese es un gran reto que tiene, en el sentido siguiente. Si bien no cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada por el alto mando militar, esto no significa, según los expertos en Fuerza Armada venezolana, no significa que no haya en el medio y en las bases de esa Fuerza Armada algún tipo de respaldo. Si bien no cuenta con esto, lo que se ha planteado aquí en este momento es una especie de confrontación de fuerza versus una fuerza más grande. Es decir, cuando interviene Estados Unidos, con el respaldo que le da Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil a Guaidó, pareciese que fuese una confrontación de la
digamos, frente a la Fuerza Armada Nacional y esta fuerza internacional. Ahora bien, también en términos políticos, Guaidó y la Asamblea Nacional están aprobando una ley de amnistía, es decir, una ley que permita, que facilite que aquellos funcionarios, aquellos miembros de la Fuerza Armada que están en este momento apoyando al gobierno de Maduro puedan ser acogidos sin que, en un gobierno de transición, sin que esto signifique que serían llevados a la justicia siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Finalmente, ¿cómo podrá Venezuela salir de la debacle económica, social y política y salir progresivamente de la crisis generalizada bajo esta estrategia? Mira, el apoyo que recibió Guaidó fue total durante los llamados a la calle recientes. Ahora, ¿cómo va a solucionar la situación? Bueno, yo creo que aquí se está planteando un juego muy duro que esperemos que finalmente pueda llevar a una negociación, pero esa negociación, la primera petición es la salida de Maduro para que se pueda convocar, haya un gobierno de transición y se convoque a unas elecciones generales, unas elecciones libres. Llegar allí va a ser bien complicado, me da la impresión. Lo que pasa es que la otra opción tampoco es muy seria aceptar que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno por la violación de los derechos humanos, porque aquí en este país hay presos políticos, porque aquí en este país hay exterminios en comunidades pobres para atacar a la delincuencia, porque no solamente se violan los derechos humanos en términos de derecho a la vida, sino también todos los derechos humanos que tienen que ver con el derecho a comunicar, a informar y a la libertad de expresión. Es decir, que los venezolanos estamos ahorita en una situación complicada porque el juego pareciese que va a tender a escalar la confrontación y se hace necesario seguramente que mientras más escale haya más posibilidades de negociar, pero estas aparentemente son las condiciones y en este momento lo que hay es un juego suma cero. Muy bien, muchísimas gracias, Luzmeli. Gracias por aceptar la invitación de Focos. Muchas gracias a ustedes. Con eso cerramos nuestro segmento Reflejos esta semana. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos.